Buenas noches, señor Luis. Con respecto al tema del patrimonio cultural, hoy día le voy a dar unas preguntas. Para entrar en contexto, cuéntenos un poco de la historia que forma el patrimonio del país y qué tipos de patrimonios hay. Buenas noches. Bueno, cuando vamos a hablar de lo que es este patrimonio, en general nos vamos a referir, ¿no?, a la herencia, los bienes materiales o inmateriales, ¿no?, de nuestros padres y antepasados que nos han dejado a lo largo de toda la historia. En general se trata de cosas que nos ayudan, ¿no?, a forjar lo que es nuestra identidad como nación y que nos permite saber quiénes somos, de dónde provenimos y cuál es la base fundamental de nuestra historia. De la misma manera, esta herencia que tenemos, como te lo mencioné, bienes materiales y también, ¿no?, lo que son las tradiciones familiares que lo recibimos a través de nuestras familias, es una característica de nuestra sociedad en donde crecemos y nos desarrollamos. Estas expresiones distintivas que tenemos en común, como la lengua, lo que es la religión, las costumbres, los valores, la creatividad y la historia, la danza, la música, son manifestaciones culturales que nos permite identificarnos entre nosotros y sentir cómo somos como una parte de una comunidad determinada, ¿no?, y de otra. En sí tenemos varios tipos de patrimonio, que son el patrimonio iberoamericano, el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Es muy interesante lo que nos cuentas. Ahora, coméntanos a profundidad qué es el patrimonio cultural. Perdón, ¿me puedes repetir la ¿Cuál es la pregunta? importancia del patrimonio cultural? La importancia del patrimonio cultural por lo general pues es el poder conservar, ¿no? Poder conservar la cultura, ya que esto es muy importante y tenemos la obligación de poder transmitirlo a las generaciones futuras, porque esto es una fuente de información, como te mencioné, que nos habla de dónde provenimos, de dónde hemos venido y cómo nos hemos forjado a lo largo de la historia, ¿no? Al igual que todo padre y madre te transmite, ¿no?, de dónde han venido sus padres, sus antepasados, sus abuelos, tatarabuelos. De la misma forma, el patrimonio cultural es muy importante y que debemos de preocuparnos, ¿no?, para que nuestros hijos y nietos puedan tener esa identidad y sobre todo los testimonios de cómo fue la vivencia, ¿no?, en la antigüedad. Así es. Ahora, desde su punto de vista como arqueólogo, ¿cómo se lleva a cabo la arqueología y la relación con lo cultural? Cuando me mencionas en relación con lo cultural, me refiero a te entiendo como cultura que tiene cada persona, ¿no? Con respecto a lo que es la labor arqueológica, vamos a ver que todo arqueólogo va a contribuir a la sociedad con la recuperación, con la conservación, con lo que es la comprensión, ¿no?, y sobre todo la revaloración que tiene nuestro patrimonio cultural a través, ¿no?, como te digo, de la recuperación de la historia social del pasado, que aporta, ¿no?, ciertas reflexiones. Por ejemplo, el cambio que tiene un país, sobre todo el Perú, que es un país multicultural, plurilingüe y con una rica y larga historia, ¿no? Por el lado de la cultura que tiene cada persona, de igual forma, cada persona por cultura tiene la obligación, ¿no?, de poder conservar todos estos vestigios, todas estas culturas que tenemos, y también el deber de poder preservar nuestro entorno en general. ¿Podría brevemente hacer un recorrido por la arqueología casmeña desde que usted participa como investigador, haciendo hincapié en las diferencias entre aquel entonces y la actualidad? Okay. En Casma tenemos muchas culturas, ¿no?, que ha ido desde el tiempo precerámico hasta el tiempo que después, ya que se vino las cerámicas y demás culturas, ¿no?
Por ejemplo, que son los de 3000 a 1800 años de antigüedad, que se denomina, ¿no?, el periodo precerámico, o también denominado el periodo del algodón. Es un periodo en el cual vamos a ver, por ejemplo, la cultura de las aldas, cuyo lugar fue un asentamiento humano que se remonta a los 2200 años antes de Cristo. Tanto también podemos ver en Guaynuná, donde se encuentran más de 12 kilómetros, a 12 kilómetros de distancia de tierras de regadío, ¿no?, del valle de Río de Casma, por lo que la pesca era su prioridad, medio de subsistencia. Otra cosa que también podemos recalcar, ¿no?, de estas culturas, eran que generalmente estas culturas de Casma, las culturas de las aldas y las culturas de Sechín, tienen cierta relación, porque cuando tú te acercas a la cultura Sechín, que está acá en el Museo Sechín, en el Museo Regional Sechín, Sechín Alto, Sechín Bajo, o demás lugares de Casma, puedes evidenciar, ¿no?, productos marinos, puedes evidenciar y cuando te acercas a las aldas, puedes verificar el algodón, y podemos ver que en la antigüedad se hacía, por ejemplo, intercambios. Es algo que se puede recalcar de esta cultura. Bueno, en la cultura Sechín vamos a ver una diversidad de culturas desde el tiempo precerámico hasta que después se vino, vamos a ver ahí las cerámicas formativas, ¿no?, que son las predecesoras de las cerámicas comunes. Luego también podemos ver lo que es el periodo inicial, que abarca de 1800 a 900 años antes de Cristo, llamado periodo formativo. En este periodo inicial se ve que en la cultura Sechín, pues no se ve su mayor prominencia. Los desarrollos tecnológicos y textiles, como te mencioné anteriormente, acá ya cuando se viene lo que son así las cerámicas en sí, y ya se viene la expansión, ¿no?, de este tipo de cerámicas. También se ven los riegos a través de canales y grandes pirámides. Bueno, finalmente, después de esto vemos el periodo Horizonte Temprano, en el cual la cultura de los valles de Río de Casma y Sechín estuvo bajo una cierta influencia, ¿no?, de posiblemente control político, como vemos la cultura Chavín. Vemos que se implica más la siembra de lo que es el maíz, la domesticación de las llamas, alpacas, cuyes. Y finalmente podemos también observar uno de los patrimonios, ¿no?, que son los más antiguos y que también duró hasta épocas modernas, que fue el Centro Arqueológico Sechín. Bueno, esta es una de las ruinas de Horizonte Temprano con mayor interés. En el templo Sechín vamos a ver que vamos a contar con un observador donde vamos a poder apreciar el atardecer, ¿no?, en el cual el sol se va a encajar en cada una de las torres. Dichas, por decirlo, como minicerros, van a marcar el calendario, ¿no?, y las estaciones del año. En verdad es muy interesante lo que nos estás contando. Ahora, ¿qué restos arqueólogos de la ciudad de Casma tomaría como referencia para demostrar lo valioso que es el patrimonio cultural, teniendo en cuenta el diseño como su historia? Claro, bueno, uno de ellos es la cultura Sechín, ¿no? Si bien es cierto, se ha descubierto un pequeño porcentaje, ¿no?, del que es el templo y las ruinas, donde vamos a poder, cuando nos acercamos a Sechín, vamos a poder ver 3 templos. Uno que es el de piedra, el de barro y uno moderno encima. Ahora, si bien es cierto de que ya por varias labores de arqueólogos pasados, ¿no?, se ha hecho cierta investigación, aún en el trasfondo de eso hay mucho que investigar. Actualmente solamente se ha investigado un 40%, y si bien es cierto, la arqueóloga Mónica viene trabajando en ese sector, ¿no?, pero es algo que quizás actualmente no se ha tomado mucho en cuenta. Mayormente en los años anteriores, ¿no?, que no se ha tomado mucho lo que es la cultura Sechín. Pero ya, bueno, vemos que poco a poco se va realizando, ¿no?, lo que es el trasfondo de esto. Pero cabe recalcar que hay mucho que investigar en ese lugar.
Luego también podemos ver lo que es la cultura de Sechín Bajo, en el cual se tuvo, ¿no?, la colaboración de que es el arqueólogo Peter Fuchs, quien dirigió, ¿no?, diversas excavaciones e investigaciones en dicho complejo. Bueno, según algunos mitos quizás, ¿no?, y algunas cosas que también yo he escuchado, se puede decir, ¿no?, que la cultura Sechín incluso podría destronar a la cultura Caral como una de las más antiguas, ya que en la cultura Sechín se ha podido evidenciar muchos yacimientos que sobrepasan los años de antigüedad en comparación de las algas, que tienen una antigüedad de 5.500 años, ¿no? Para finalizar, arqueólogo Cruz, ¿qué recomendación le darías a la población para la protección de nuestro patrimonio cultural y pueda seguir trascendiendo a las futuras generaciones? Claro, como anteriormente te mencioné, el patrimonio cultural es muy importante, y una recomendación que podría yo dar a los pobladores es que los mismos pobladores de Casma tengan más conciencia de lo que es la cultura, ¿no?, y cuán importante es, y como mencioné, valga la redundancia, la importancia que se debe merecer el poder conservar nuestros patrimonios culturales, ya que a menudo muchas personas, tal vez en su etapa estudiantil, algo que yo he podido evidenciar con mucha frecuencia, es que muchas personas acuden a estos lugares en donde vemos que las paredes y templos tienen grafitis, tienen nombres, y es algo que se debe parar, ¿no? Es algo que tienen diversas personas por mala costumbre o malas prácticas, ya que esto perjudica no solamente a la vista, ya que a menudo en la ciudad de Casma se reciben muchas visitas extranjeras y esto es mal visto, y más que nada dañan, ¿no?, a nuestros centros arqueológicos. Concuerdo con usted y también espero yo que esta población tome conciencia para poder cuidar y seguir demostrando nuestra arqueología. Gracias, arqueólogo Luis Cruz, por esa entrevista. Buenas noches. Gracias.